¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Nos agrada mucho saludarles por este medio virtual. Bienvenidos a la plataforma de la Unión Industrial del Estado de México. Les saludamos con mucho gusto hoy miércoles 1 de julio del 2020. Son las 12 horas, por lo cual daremos inicio puntualmente a la conferencia virtual denominada Alternativas Financieras invitarlos a atender las recomendaciones de convivencia para todos los asistentes que nos acompañan. Les solicitamos atentamente puedan verificar su micrófono que se encuentre silenciado. Asimismo, las dudas técnicas podrán escribirlas en el chat de la plataforma, las cuales el equipo de staff de UNIDEM las atenderán. Respecto a las preguntas que tengan para el conferencista relacionadas con el tema, pueden escribirlas en cualquier momento en el chat, incluyendo su nombre y la empresa a la que representan. Compañeros de la UNIDEM recopilarán las preguntas para que al final de la exposición nuestro conferencista las responda. Gracias a todos por su presencia. Solicito, por favor, podamos ver en pantalla el orden del día. Como podemos ver, tenemos seccionada el orden del día en 4 actividades. Iniciaremos con la bienvenida. Posteriormente, daremos inicio a la conferencia para continuar con sesión de preguntas y respuestas y finalizaremos a las 2 de la tarde con la clausura. Como siempre, es un gusto saludar a nuestra mesa directiva de la Unión Industrial del Estado de México, que se encuentra presente siempre al pendiente de esas actividades virtuales, las cuales no serían posibles sin su apoyo y respaldo. Les enviamos un afectuoso saludo. Gracias también por su presencia a los presidentes de las diferentes comisiones de la UNIDEM y a mis compañeros de oficina, a los gerentes de la Unión Industrial de los diferentes municipios del Estado de México y muy en particular a la licenciada Irene Fuentes Guerrero, quien es gerente en la región de Tlalnepantla de la UNIDEM y ella es la anfitriona de esta sesión. Nos da mucho gusto agradecerles a nuestros invitados especiales, los cuales son todos ustedes que nos acompañan. Gracias por su tiempo, interés y preferencia. Iniciamos con la bienvenida, por lo que presento al ingeniero Enrique Mesgueiro Soto. Él es nuestro presidente de la Comisión de Vinculación Educativa e Innovación de la Unión Industrial del Estado de México. Por cierto, feliz día del ingeniero a todos los que nos acompañan. Adelante, ingeniero. Gracias, Angie. Buenos días a todos los socios e invitados que nos acompañan el día de hoy a la conferencia Alternativas Financieras, Estímulos Fiscales y RMF 2020 en Emergencia Sanitaria, que impartirá el licenciado Ismael Alejo Ferreira. El licenciado Ismael Alejo Ferreira es socio fundador de la firma Ferreira Consultores, es contador público certificado, ha trabajado como perito contable del contribuyente, experto en finanzas personales y empresariales, es auditor interno y externo de empresas privadas, tutor de donatarias autorizadas y conferencista en materia financiera. Cuenta con más de 15 años de experiencia como contador público y los últimos 8 años ha dado mentoría empresarial y compliance de empresas privadas. Ha apoyado en la implementación de gobierno corporativo y familiar, enfocado a las buenas prácticas, y desde el 2017 ha sido invitado por la Universidad Nacional Autónoma de México para innovar en la carrera de contaduría pública. Licenciado Ismael, te damos la más cordial bienvenida, te agradecemos muchísimo que nos acompañes el día de hoy. Sin más preámbulo, por favor, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Estamos aquí ya iniciando lo que es la presentación de este material que me atrevía a mandar a esta honorable asociación que nos ha abierto las puertas a nosotros como empresa particular
para poder dar servicio, y vamos a dar comienzo con este tema que, como les comento, me atreví a acercarme con Irene para mostrarles que ahorita en esta situación en la que nos encontramos a nivel nacional, a nivel, y a nivel internacional, estamos sufriendo por la pandemia. Vamos a aprender, dentro de lo que traemos en este tema, vamos a aprender diferentes módulos, uno de ellos a cómo encontrar soluciones dentro de la parte de nuestro Código Fiscal de la Federación. Aprovecharemos los estímulos fiscales del 2020 y ahondaremos un poco más con la resolución miscelánea. También trataremos a fondo qué son los estímulos fiscales y para qué nos pueden ayudar, con ayuda de reglas de carácter general, como es la miscelánea fiscal en sus últimas publicaciones. Vamos a tocar las alternativas financieras para las empresas que actualmente están sufriendo ahorita estragos y que muy probablemente algunas ya no regresarán a la nueva normalidad. Hablaré también en algún módulo del impacto y la permanencia de la empresa, y vamos a dar algunas herramientas para podernos mantener. Posteriormente haremos un breve resumen y continuaremos con las preguntas y respuestas. Después de terminar con las preguntas y respuestas, bueno, me tomaré unos 5 minutos para dar mis recomendaciones y darle finalización a este tema que me dieron la oportunidad de ofrecer. Bueno, vamos a entrar con algo de introducción en cuanto a la emergencia sanitaria. ¿Qué es lo que nos está pasando y qué nos pasó con esta situación? Pues bueno, todavía hay gente que cree que la pandemia va a durar 2 meses, va a durar 3 meses, lo cual no es cierto. Todavía me encuentro en la calle, me encuentro tanto a personas cercanas y clientes y prospectos que me dicen que ya en septiembre, en octubre vamos a regresar a la normalidad, lo cual eso es una verdadera mentira. Ahora, ¿cuál es la situación que nos va a traer lo que es la pandemia? Una recesión, que también las personas que son escépticas piensan que el siguiente año va a ser una en cuanto a ingresos y egresos en nuestro negocio. La verdad es que tampoco van a regresar empresas de las que conocíamos o las que normalmente pensábamos que eran que no se podían derrumbar. Ahora esas empresas están cerrando. Nos enteramos el día de ayer que el Banco FAMSA ya entró en liquidación y bueno, estaremos viendo en los próximos meses empresas grandes que ya no son grandes, que van a desaparecer. Ahora, ¿por qué te explico que la pandemia va a durar de 1 a 2 años? Esto no lo digo yo, lo dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Está estimando que va a durar entre 1 y 2 años, pero los estragos a nivel económico van a durar de 1 a 5 años, y ahorita lo vamos a ver más a detalle, y los que no se van a poder recuperar y los que van a perder todo, van a tardar hasta 10 años. Nos vamos a ir hasta el 2030. Y bueno, obviamente estos son estudios directamente, que yo les pido que no se queden con esta información. Hay información en la página de la Organización Mundial de la Salud, y también hay información en la página del trabajo, de la Organización Mundial del Trabajo. Esta pandemia que estamos sufriendo actual nos dice que de cada 5 infectados gravemente, una persona se va a morir, ¿no? Por ahí ya podemos estar viendo, las personas que no creen van a creer hasta que un familiar se les enferme, y las personas que ya creemos, obviamente ya tenemos un familiar cercano de alguna otra manera, o ya enfermo, o que ya falleció, o que ahorita está en proceso de pasar estragos de la situación. Algo que nos comentaba un doctor de muy buena fuente, de que una vez que el virus entra a tu cuerpo, tienes que luchar contra lo que son tus defensas para mantenerte, porque puedes volver a recaer. Ahora, ¿por qué en México se siguen muriendo personas? Tenemos que entender que el 60% de la población todavía no cree en la enfermedad, todavía se sienten inmunes a la enfermedad y piensan que no se van a enfermar y piensan que la enfermedad no existe. La otra causa por la que la gente se sigue muriendo es porque el gobierno no obliga a la confinación. El gobierno piensa que solamente con dar una indicación todos los mexicanos nos vamos a ir a guardar, lo cual no es cierto. Recordemos que ya la semana pasada nos enteramos que en el país de Alemania ya están metiéndolos en la cárcel si no se ponen guantes,
si no se cubren y si no se confinan como deben de ser con las empresas no esenciales, ¿no? Las personas que se van a seguir contagiando y las que se van a seguir enfermando son las que tienen necesidad de salir a trabajar a la calle, la gente informal y la gente que no tiene las medidas necesarias para poder enfrentar esta pandemia. Y otra razón por la cual no nos podemos salvar la mayoría de las personas es porque todavía no existe una vacuna. Tienen algunos indicios, están haciendo pruebas, pero imagínense, para la vacuna del SIDA tardaron 2 años y medio y todavía aún ya no se muere gente, pero se siguen infectando personas. Entonces, esto va a tardar, esto va a durar un poco, y por la parte económica vamos por las personas que ya creemos que esto va a tardar y va a durar, la recesión económica no va a durar 1 año, no va a durar 2, no va a durar 3. Las personas que hoy tienen una disrupción en cuanto a su empresa y que van a cambiar el modelo de negocio, ahorita que lo van a hacer en estos momentos o lo que lo hicieron ya desde hace unos meses, van a tardar entre 1 año y 5 años para la recuperación. Pero las personas que perdieron todo en esta pandemia van a tardar hasta 10 años en la recuperación. Eso es, la verdad, muy alarmante. La recuperación va a ser lenta, como les había mencionado, y para todos en especial, va a ser de 2 años a 5 años. Las personas que crean que el siguiente año todo esto va a volver a la normalidad, eso ya es un sueño guajiro. Y la recuperación para las personas que lo perdieron todo, lo estamos viendo en pantalla, van a ser de 5 a 10 años el tema de la recuperación. ¿Ok? Ahora, ¿hacia dónde vamos? Contemplando que más o menos la pandemia va a durar de 1 a 2 años. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer en la parte interna? Ya déjate si tienes negocio, ya déjate si tienes una profesión, ya déjate si tienes ciertos conocimientos. Hoy tienes que preocuparte por proteger tu patrimonio, hoy te tienes que preocupar por cómo vas a salvar tu empleo y te tienes que capacitar para las nuevas tecnologías. ¿Cuáles son esas nuevas tecnologías? Lo que es la nueva tecnología que es 5G y lo que es la inteligencia artificial que ya viene en puerta no más en unos cuantos meses. Entonces, tenemos que entender que en el 2022 vamos para allá. Vamos a poner mucha atención. El día de hoy y en los próximos días se está realizando el Foro Mundial del Trabajo. Vamos a revisar, vamos a estar atentos qué es lo que va a venir. Las reglas ya cambiaron, van a cambiar y se están poniendo de acuerdo hoy y terminarán el 9 de julio para poder darle seguimiento a esta situación de pandemia, para poder acomodar toda la parte administrativa en las empresas y, ¿por qué no?, a nivel mundial, toda la reestructura en cuanto al tema del trabajo. Tienes que saber que ya este tipo de reuniones son las que ya vas a ver más seguido, ¿ok? ¿Qué es lo que viene y qué es lo que tenemos que esperar en los próximos meses? No va a venir el siguiente año, no va a venir en 2 o 3 años. En diciembre ya entramos con el tema de la 5G y la inteligencia artificial, ¿ok? Para los que no creían también y que todavía siguen siendo escépticos, el futuro ya nos alcanzó y ya vimos el salto cuántico. ¿Cuál es el salto cuántico? Es el que estamos viendo actualmente. Ya se puede ver a través de una pantalla, ya podemos interactuar. Y eso se va a ir aligerando con la entrada de la inteligencia artificial y lo que es la entrada de la tecnología 5G. ¿Ok? ¿Cuál es nuestra realidad de lo que viene? Más pobres y una desigualdad a nivel internacional. Sí va a haber más ricos y sí va a haber más pobres. En México, 70% de la población es clase media hacia abajo, y el 30% está clase media alta y lo que es clase alta. ¿Qué es lo que viene? Pero ya tenemos actualmente, y se aprobó en este 2020, la pensión universal. Ya tenemos una pensión universal, pero ¿qué es lo que viene con esta disrupción y qué es lo que viene con la transición de las tecnologías? Un ingreso básico universal para poder mantener a la clase pobre. ¿Ok? Esa es una introducción más o menos cercana a lo que estamos viviendo actualmente en la emergencia sanitaria. Tenemos que entender que tenemos que trabajar con ello, tenemos que aprender a vivir con la emergencia sanitaria. Hoy es una pandemia, se estima que dentro de 1 año, año y medio van a generarse más, no más pandemias, pero sí más enfermedades que no tenemos conocimiento hoy, pero que en los próximos meses van a empezarse a desatar
ciertas enfermedades que hoy desconocemos y que vamos a tener que luchar con eso. Y cada lapso de 5 años vamos a tener repercusiones no de estilo pandemias, pero sí de enfermedades nuevas. Entonces, hay que tener cuidado, hay que aprender a vivir con eso. Sí hay que tomar las medidas necesarias. Las personas que no creen y que actualmente, ahorita estamos conectados vía este taller, este curso, tenemos que entender que la enfermedad sí existe y que por eso estamos haciendo este tipo de reuniones para hacer conciencia y que además la UNIDEP, este organismo, que obviamente se está preocupando, que además tenemos un chat donde nos estamos informando constantemente de que la enfermedad sí existe y que está sufriendo estragos. Lo que te puedo decir es que si no pones atención, vas a entender hasta que un familiar se muera o hasta que tú estés gravemente enfermo. Ahora, ¿de qué estamos hablando y para qué estamos aquí con el tema de alternativas financieras? Muchas veces no vemos a grandes rasgos en dónde están nuestras alternativas financieras. He sabido de grandes empresarios, he sabido de pequeños empresarios, de micros, pymes, de hecho, grandes consorcios donde ya empresarios ya fallecieron por el tema de la contingencia, no por haberse contagiado, sino por la situación actual en donde hoy están más preocupados por pagar impuestos, por pagarle a sus trabajadores, por cómo salir adelante, y ya se murieron de un derrame cerebral, ya se murieron o tienen una embolia, tienen una parálisis facial, y lo que debemos de entender que nuestra solución, sí, yo sé, no es, ahorita en una contingencia sanitaria, no es a lo mejor el preocuparnos, sí, por pagar impuestos, pero pasa a segundo plano. Ahorita el tema de contingencia sanitaria es, como es un derecho internacional, es lo que es la salud. Tenemos que estar sanos para poder pagar impuestos. Tenemos que saber que tenemos primero que tener salud, tenemos que estar bien, y es un derecho internacional, un derecho humano, y también debemos entender que nuestra solución está enfrente. Tenemos un Código Fiscal Federal que no tiene un costo, lo podemos descargar de internet, de la página de Gobernación, y podemos bajar toda esa información sin ningún costo, no tiene ningún costo. Están los artículos bien desglosados y ahí nos dice cuáles son nuestras alternativas para poder disminuir impuestos, no dejar de pagar, disminuir impuestos, tanto en esta contingencia como cuando tengas una situación que tengas un extremo problema, ¿ok? Y para esto vamos a discernir poco a poco lo que es el Código Fiscal Federal. Vamos a hablar de los estímulos fiscales que tenemos en el 2020 y lo que es la resolución miscelánea fiscal, ¿ok? Ahora, para entender esta situación debemos también saber que los que nos representan mundialmente es la OCDE, que es el Foro Mundial Económico, la Organización Internacional del Trabajo. Estas instituciones que son a nivel internacional nos representan a nivel mundial. Y esto va de acuerdo al G20, donde estamos inscritos y que desde el 2014 se cambiaron las reglas completas, ¿sí? Vamos a saber también que una situación bien importante es que ningún gobierno va a cambiar las leyes de aquí a un año. Apenas se van a reunir, apenas van a empezar a tener ciertas reuniones en qué es lo que van a hacer. Apenas el G20 van a tener la reunión en noviembre para revisar cuáles van a ser esos ajustes que van a hacer, y después, 6 meses después, los van a aplicar en cada país y va a depender de la economía. Entonces, hoy no van a hacer ajustes, hoy no van a hacer nuevos estímulos, hoy no van a crecer nuevas circunstancias. Nos tenemos que rascar con nuestras uñas, tenemos que tomar de nuestras leyes lo que nos adecue para poder solucionar nuestra situación económica dentro de nuestra empresa y dentro de nuestra familia. ¿Ok? Recordemos también que esta situación de G20 y también el gobierno actual, su intención es la priorización de una fiscalización agresiva. ¿Qué sucede con esto? Aparte de que te van a estar cobrando los impuestos agresivamente, el dinero va a ir específicamente a la clase pobre y a toda la clase de sociedad y región para tratar de nivelar las clases sociales. Sabemos en la parte económica que esto va a tardar de 6 a 12 años estabilizar. Y con el tema de la pandemia va a tardar más años en que los pobres dejen de ser pobres. Entonces, esta situación, el gasto público en donde tú vas a empezar a
a tener una igualdad social, por el tema de tener una fiscalización agresiva, tenemos que saber que el dinero que nos van a cobrar es para nivelar la pobreza, ¿ok? Para poder nivelar las clases sociales. Y esto lo podemos encontrar en el ensayo del presidente de la República, Andrés Manuel, lo emite en su nueva política económica, ¿sí? Vamos a dar el link, vamos a mandarlo a los participantes, este ensayo que está en la página, en el portal de la Secretaría de Gobernación. Es un ensayo de cerca de 30 hojas que nos desglosa el por qué está haciendo todos los cambios y su nueva política económica. ¿Ok? Ahora, hay que entender también que la fiscalización agresiva se va a enfocar a la simulación de operaciones. Si tu empresa no compra facturas, no vende facturas, no te dedicas a fiscalización, a tener una simulación de operaciones, tú no tienes ningún problema y tienes muchas opciones y muchas alternativas que hacer, pero si te dedicas a la simulación de operaciones, ten en cuenta que te van a estar tocando la puerta muy pronto y más o menos en un lapso de unos 4 a 5 meses. Ahora, ¿cómo van a empezar o cómo están empezando a tocar la puerta a los lavadores de dinero y cómo tienen identificada a las personas que lavan dinero como empresas fantasmas, como empresas fachada y como empresas pantalla? ¿Sí? Son esos tres tipos de personas que tienen bien identificadas y que además sabemos a ciencia cierta que gran parte de estas empresas fantasmas, el 80% en algún momento tenían mucha corrupción y estaban lideradas por personas que trabajaban dentro del gobierno. El otro 20% se manejaban solas y hoy tenemos en cuenta que estas empresas son las que están persiguiendo. Si nosotros no nos dedicamos a realizar estas actividades y no somos de este tipo de personas que de alguna otra manera nos dedicamos a hacer cosas bien y no nos dedicamos a hacer la parte de empresas fantasmas, no nos debemos de preocupar por nada. Entonces, la fiscalización agresiva va enfocada a esta situación, obviamente va enfocada a la recaudación de impuestos, pero si nosotros no nos dedicamos a eso, vamos a dejar de preocuparnos, ¿ok? Estas actividades, las que ponemos en pantalla, son las que van a seguir mucho y las están poniendo en cintura. Y hay que poner especial atención con las personas que nos proveen servicios, que no caigan en esta situación, porque sí nos van a poder tocar la puerta y nos van a fiscalizar, ¿sale? ¿Qué va a pasar con estas empresas fantasmas y con estas personas a las cuales esta fiscalización va a estar enfocada? Les van a inmovilizar cuentas, van a inmovilizar el patrimonio y si se van más allá de 1 a 3 años, pues lo más seguro es que los van a privar de la libertad, ¿ok? Si tú compraste facturas en algún momento o si tú tuviste alguna situación que por error compraste facturas, te van a mandar a llamar. Hay muchas situaciones por las cuales puedes salir a flote, pero si tú te dedicas a vender facturas, definitivamente, pues de entrada no te van a ubicar tan fácilmente, pero sí, si te encuentran, sí te van a poder te van a poder privar de la libertad, ¿no? Ahora, para todos los contribuyentes, independientemente de si compraste facturas o tienes situaciones actuales de las cuales tu negocio está teniendo problemas de flujo de efectivo, estás en bancarrota o no tienes una solución ahorita, este curso es precisamente para eso, para ayudarte a buscar en dónde exactamente tenemos esas alternativas para ese tipo de contribuyentes. Ojo, las personas que compraron facturas va a ser un poquito más difícil, pero las personas que hoy tienen un negocio bien, un negocio en marcha, que tienen situaciones a las cuales podemos salir a flote, no tenemos ningún problema. Las personas que en su momento vendieron facturas, esas personas definitivamente sí las van a perseguir, y si no tienen convenio, si no tienen algo de corrupción en el gobierno, definitivamente no van a salir bien liberadas. Entonces, vamos a encontrarnos con las personas que en algún momento compraron facturas y las personas que actualmente están pasando por alguna situación en donde necesitan alternativas para salir de esta pandemia librados y que su negocio permanezca vigente, ¿ok?
¿Dónde vamos a encontrar estas situaciones o dónde vamos a encontrar de alguna otra manera estas alternativas financieras? Pues fíjense bien, los encontramos en la Constitución, el sustento legal, lo encontramos de manera jerárquica, lo encontramos en la Constitución, en los códigos y en las leyes fiscales y en los reglamentos. Recordemos que la Constitución es supremo. Nadie puede estar por encima de la Constitución y los demás vienen en los códigos y las leyes y en los reglamentos que nos pueden ayudar de alguna otra manera a salir con estas alternativas fiscales. Uno de los principales artículos que podemos mencionar es encaminado a los derechos humanos y está en el artículo primero, que conlleva el derecho a la salud. Dentro del artículo primero podemos ver los derechos humanos y nuestras garantías individuales. ¿Qué sucede aquí? El derecho a la salud es primordial. Entonces, si tú me preguntas qué es primero, cómo salvo mi negocio o mi salud, es tu salud. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que la Constitución lo avala. Tenemos que estar bien, tenemos que tener salud para poder preocuparnos por lo demás. Si tú hoy estás padeciendo una enfermedad, independientemente de si estás contagiado o no por la pandemia, tienes que tener en cuenta que tienes que tener salud y lo demás viene a cargar un segundo plano, viene a tener una segunda situación. Vámonos con las personas que están completamente sanas y que hoy quieren seguir manteniéndose a flote. Nadie puede ser molestado en nuestra casa o en nuestro negocio. Nadie puede perturbarnos y molestarnos, y nos lo dice la Constitución. Todo acto de molestia debe estar fundado y motivado, y esto con un procedimiento legal. Para que esto suceda, ya debimos haber tenido una molestia anterior en donde nos debieron haber dicho varias cosas o nos debieron haber mandado invitaciones. Si hoy me dices, oye, es que me está llegando un requerimiento, es porque ese requerimiento ya viene de 6 meses atrás y eso no le tocó a la pandemia, ¿sí? Entonces, si hoy te están molestando es porque debes impuestos o porque debes o tienes muchas consideraciones hacia atrás, de 3 meses, de 6 meses hacia atrás. Si te están molestando hoy es porque ya traes cola que te pisen. De aquí en adelante tienes que entender que para que te llegue un acto de molestia por el no pago de impuestos, a partir de que empezó la pandemia, estamos hablando que por ahí de agosto, septiembre, más o menos te pueden empezar a molestar, ¿no? Y con una debida causa legal y procedimiento legal, ¿ok? Ahora, ¿dónde se encuentra la opción en donde este curso nos va a poder ayudar mucho? En la Constitución mexicana nos puede ayudar el artículo 25, en donde nos dice que mediante la competitividad y el fomento del crecimiento económico y el empleo, podemos hacer una economía de opción. ¿Qué sucede con esto? Nosotros tenemos la libertad de escoger cómo vamos a administrar nuestros bienes y cómo vamos a pagar nuestros impuestos. Ese artículo, grábenselo muy bien, porque el artículo 25 nos va a llevar a todos lados y nos va a salvar en todo momento, ¿sale? Ahora, vamos a discernir qué es la competitividad en este artículo, que de alguna otra manera tenemos que aclararlo, ¿no? La competitividad se entenderá como un conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico. Mientras tú te dediques a invertir en el país y te dediques a generar ingresos, te dediques a pagar tus impuestos y te dediques a generar trabajo dentro del país, tú tienes la libre opción de optar por una economía de opción. ¿Qué es una economía de opción? La forma de cómo poder pagar tus impuestos de la manera que mejor te acomode. Entonces, si tú tienes este conocimiento, tienes una organización correcta, la economía de opción para el pago de impuestos es una verdadera salvación para una alternativa financiera. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la economía de opción? Bueno, lo que ya les mencioné es la administración razonable de los bienes y también es la libre decisión de lo que puedes hacer con esos bienes, y una vez que tú sabes administrar correctamente esos bienes, tienes la decisión de cómo pagar esos impuestos que generan esos bienes. ¿Ok? Ok, vamos a continuar. Hasta aquí tenemos lo que es una alternativa financiera que está aunada a la Constitución y que podemos tener hoy en día la libre decisión de decidir si nos vamos por una economía de opción. ¿Ok?
Entonces, vamos a aclarar que vamos a terminar con esta opción que es la economía de opciones, es realizar los actos jurídicos que requiere su proyecto de negocio para tener un desarrollo empresarial que cumpla con sus objetivos generales. Entonces, si yo tengo un proyecto de negocio, un proyecto económico que se dedica a hacer inversión y que además produzca ingresos, que produzca trabajo, entonces es mi libre opción para poder optar por cómo puedo pagar mis impuestos. Y lo tenemos en la Constitución, entonces hay que tener en cuenta que desde ahí ya empezamos. Ahora, bueno, si me preguntas, oye, Ismael, sí, ya me dijiste que en la Constitución, pero ¿dónde más puedo buscar acerca de la economía de opción? Dentro de las leyes fiscales, en los reglamentos y en el Código Fiscal. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Básicamente las alternativas que vamos a ver financieras son economía de opción. Si hoy tienes estragos causados por la pandemia, por el cierre de negocio, tanto empresas con actividades esenciales como no esenciales, tenemos la alternativa financiera de optar por una economía de opción, que está de acuerdo a nuestra Constitución, que además nuestro Código Fiscal nos lo da, además de nuestras leyes, y se conjunta para el mejor entendimiento con los reglamentos. ¿Ok? Ahora, para entender un poco más el Código Fiscal de la Federación, debemos de saber que el Código Fiscal nos dice todos los peligros del contribuyente, nos dice todos los acechos, pero también nos da la solución. Hay que aventarse una lectura breve en el Código Fiscal de la Federación para que lo podamos entender bien. Desde el primer artículo hasta el último te dice todo el procedimiento de cómo llevar, y además te anexa un reglamento del código donde te va a dar paso por paso cómo solucionar los problemas. Entonces, si hacemos un resumen breve, el Código Fiscal de la Federación es un reglamento que va a tener lineamientos y políticas para tu vida cotidiana como contribuyente. No te estoy diciendo que te aprendas el código de memoria, para eso están los profesionales de esta materia, pero sí hay artículos que debes de entender tú como persona encargada del negocio, como persona administradora, como contador, como empresario, como pyme, que tienes que entender. Son nada más artículos que son del 25 al 39, en donde son derechos exclusivos del contribuyente y que puedes sabértelos no de memoria, pero sí de manera de consulta, que te pueden ayudar a grandes rasgos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué nos atrevimos a dar este tipo de cursos para estas herramientas? Porque actualmente la fiscalización va a estar agresiva y que de alguna u otra manera el Servicio de Administración Tributaria va a estar mandando cartas de invitación con estos eslogans. Vigilancia del cumplimiento de tus obligaciones y las caídas recaudatorias. No es lo mismo que me pagaste el mes anterior con lo que me pagaste el mes, 2 meses hacia atrás, ¿no? Has venido disminuyendo tus pagos provisionales, necesitamos que nos mandes tus papeles de trabajo, necesitamos que nos digas, porque necesitamos más información, ¿ok? Hay que entender que esto es meramente tomado de acuerdo al tema de la pandemia, y se publicó el 31 de marzo del 2020 en el Diario Oficial. Se publicó que va a estar, obviamente, como una obligación y como una actividad esencial el estarte cobrando los impuestos, porque es menester para atender la emergencia sanitaria. Entonces, te van a llegar invitaciones, te van a seguir invitando a que pagues tus impuestos, pero bueno, hoy la misma autoridad está teniendo un allanamiento en donde nada más te va a mandar invitaciones, te va a mandar y te va a decir, oye, nos debes. El mes pasado, o sea, el mes de junio, ya se había vencido 22, 23, el día 23, y el día 24 ya te estaban mandando la invitación de que tenías que pagar impuestos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, no hay que irnos con esa sola invitación, hay que estudiar. Yo creo que una hoja, una cuartilla, que es la que te mandan, hay que tomar especial atención a esas invitaciones. Algunas son invitaciones que te dicen que tienes que pagar impuestos, que se te olvidó pagarlos. Otras que te invitan porque ya tienen una revisión de otros contribuyentes. Esas hay que atenderlas. Bueno, no te estoy diciendo que las demás no las atiendas, pero sí hay que tener en cuenta que si ya estás cumpliendo con esas obligaciones,
ya tienes una alerta roja, una alerta amarilla que tienes que tener en cuenta para poder presentar tus obligaciones. Y hay que poner especial atención. Pero lo que te puedo decir ahorita es, si tu empresa está cerrada y te llega una invitación y tienes a trabajadores enfermos, lo más importante es cuidar a tu equipo de trabajo y no estar preocupándote por si mañana vas a pagar impuestos. Es más preocupante la salud de tus empleados, la salud de tus administradores o la salud de las personas, y en segundo término queda el pago de impuestos. ¿Por qué? Porque obviamente hoy en una contingencia como esta, el artículo primero constitucional está respetando y está garantizando nuestro derecho a la salud, ¿ok? Entonces, no nos vamos a espantar, vamos a mandarle esa invitación a nuestro contador, a nuestro abogado, para que revise con detalle esos párrafos donde nos dice vigilancia de cumplimiento o caída en recaudación. Hay que revisar qué nos están pidiendo, pero no alarmarnos. Tengo contribuyentes que nos mandan la invitación y es meramente un saludo del Servicio de Administración Tributaria porque hemos tenido nuestros pagos en tiempo. Sí están llegando también estas cartas de invitación, pero el contribuyente estaba ya casi infartado porque esa invitación pensaba que era porque no había pagado, porque tenía algún problema en el SAT, ¿no? Entonces, no hay que precipitarnos ahora y menos en esta situación, y hay que tener tranquilidad, hay alternativas. El mismo código nos lo dice, la misma Constitución nos lo dice. Sí, hay que pagar impuestos, lo que se debe pagar, pero actualmente tenemos una contingencia sanitaria que así se le llamó y así se está manejando. Y tenemos alternativas. Las personas que lo perdieron todo, imagínense cómo están actualmente. Hoy ellos no están preocupando por pagar impuestos, sino están preocupando de cómo van a recuperarse tanto de la enfermedad como de cómo recuperarse económicamente, ¿ok? Entonces, otra cosa que debe de cumplir la autoridad y que debemos de tener en cuenta, que son 3 vertientes, y nos lo menciona el artículo 33. Tiene que proporcionar asistencia gratuita, tiene que establecer programas de prevención y tiene que mandárnoslo a nuestros síndicos del contribuyente. Cada asociación debe de tener un síndico en su asociación, es un servidor, estamos al pendiente de todas las situaciones con la autoridad y estamos manejando estas situaciones y estamos preguntando constantemente de cuáles son las inquietudes de nuestros asociados. Y la parte 3, que es en donde deben de informar con exactitud de cómo se debe de pagar impuestos. Si una ley no es clara, si una resolución o una regla no viene explícita de cómo se debe de pagar ese impuesto, entonces la ley está incompleta. Entonces, esas 3 vertientes y esa alternativa es la que también te puedo dar, en donde si la ley no es clara para pagar impuestos, tenemos que poner especial atención. Hay que mandarle esa opción a nuestro profesional, a nuestro especialista, que detalle esa obligación que tenemos que pagar si está cumpliendo con estas 3 vertientes del artículo 33 del Código Fiscal Federal, ¿ok? Ahora, toda ley y todo comunicado y toda regla debe de estar exclusivamente publicada en el Diario Oficial de la Federación. Si no está publicado en el Diario Oficial de la Federación, si es un criterio que no está publicado, si es una situación, una ley que no se publicó, un reglamento, un criterio que en algunas veces llega a suceder que el SAT publica criterios, pero no los publica en el Diario Oficial de la Federación porque él dice que no tiene la obligación, entonces es inconstitucional, primero, y segundo, no está en nuestras leyes. Entonces, son el mismo artículo 33, aparte de esas tres cosas que nos está diciendo, también debe de estar publicado en el Diario Oficial. Si no está publicado en el Diario Oficial, entonces podemos estar tranquilos, ¿ok? Y también para que también tomen precauciones en cuanto a las fake news y lo que son toda la información que está en redes sociales que de alguna u otra manera a veces nos llegamos a infartar nada más porque vemos en el muro de Facebook o en el WhatsApp vemos una noticia. No, si esa noticia no está publicada y está plantada en ley o en Diario Oficial, no existe, ¿ok? Ahora, algo que está preocupante y que tenemos que entender que por eso los contribuyentes deben de optar por alternativas financieras y que también deben de entender que nosotros no vamos a poder tener apoyo por parte de nuestro gobierno, es porque aunque el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación nos dice que el gobierno federal puede
publicar facilidades administrativas y puede ayudar a eximir por el pago de impuestos en este tipo de epidemias o en este tipo de catástrofes, no lo ha hecho. Lo que sí tenemos y lo que debemos de ayudarnos es, y por medio de la Asociación UNIREN, y por eso están este tipo de foros que nos ayudan a divulgar estas ideas. El mismo artículo 29, aunque actualmente nuestro gobierno no ha publicado ninguna extensión y, como les digo, va a tardar un año para que lleguen estas situaciones, hoy nos podemos ayudar de estas herramientas. El artículo 39, en su fracción 3, nos dice que tenemos los subsidios y estímulos fiscales para poder ayudarnos en las alternativas financieras. Entonces, si tenemos eso, yo creo que por el momento, aunque sí necesitamos la ayuda del gobierno, tenemos que ayudarnos de nuestras propias herramientas que ya están publicadas y que están en el artículo 39, fracción 3. ¿Ok? Vamos a entender más un poquito a fondo de lo que es estímulos fiscales y vámonos con el 2020. ¿Dónde está el fundamento legal de que podemos ayudarnos para tener ayudarnos de los estímulos fiscales? Nos dice el artículo 25 del Código Fiscal de la Federación que los contribuyentes podrán, mediante declaración, acreditarse los estímulos fiscales a que tengamos derechos. Oye, Ismael, ¿y cuáles son esos estímulos fiscales a los que tenemos derecho? Más adelante vamos a ver, primero, en dónde están publicados, en dónde los tenemos, en dónde los podemos consultar y cuáles son los que mejor se acomodan a nosotros. ¿Ok? Para eso tenemos que entender qué es un estímulo fiscal. ¿Qué es un estímulo fiscal? Simplemente la reducción, la exención, el quitar, el reducir tasas y el dar un poco de disminución para el pago de impuestos. Entonces, eso es en términos generales un estímulo fiscal. Entonces, básicamente es la disminución de impuestos o la reducción de tasas de la cual nos podemos ayudar, enfocada a nuestra actividad, a nuestra obligación, ya sea persona física o persona moral. No está limitado a persona física o a persona moral en especial, pero sí está limitado a ciertas actividades, a ciertas personas físicas y a ciertas personas morales. Y ahí ya tenemos una parte de la economía de opción para nuestras alternativas financieras. ¿Ok? ¿Dónde podemos encontrar estos estímulos fiscales y en dónde los vamos a llevar? ¿Dónde los vamos a buscar y en dónde los vamos a identificar? Tenemos estímulos fiscales en la ley de ISR, tenemos en la ley de IVA, en la ley de ingresos de la Federación, en las resoluciones de facilidades administrativas y en los decretos. En los decretos, básicamente, ahorita en el 2020 no tenemos ninguno. Para eso está el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, pero como les digo, va a tardar de 1 a 1 año y medio a que se publique. Ya están trabajando con esos decretos que sí van a cambiar. Les comentaba, primero va a generarse el foro económico alrededor de octubre y noviembre. Se hace la reunión del G20, se estiman los ingresos de cada gobierno y entonces se decretan lo que son los estímulos fiscales para cada país y de acuerdo a sus actividades para incentivar lo que son las inversiones en los países. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente de donde podemos tomar los estímulos fiscales. Ahora, específicamente, no es exclusivo de uno ni de otro. Las personas físicas y las personas morales pueden atender los estímulos fiscales, pueden buscar los estímulos fiscales y hay de todas maneras, de todos lados de donde agarrarlos, en donde les estaba mencionando de las leyes que tenemos. ¿Queremos más? Hay estímulos en la ley de IES, hay estímulos en la ley aduanera, hay estímulos en el Código de Comercio. Entonces, sí hay bastantes códigos, pero nos vamos a enfocar más a la parte financiera que nos va a repercutir en el flujo de efectivo y que nos va a repercutir a futuro en nuestros negocios, ¿ok? Entonces, personas físicas y personas morales podemos atender lo que son los estímulos fiscales. ¿Dónde nos vamos a enfocar parte de esta situación o parte de este curso por el cual nos atrevimos a elaborar? Ley de impuestos sobre la renta. ¿En dónde podemos meternos en la ley del impuesto sobre la renta para buscar estos estímulos fiscales, tanto personas físicas como personas morales? En el artículo 185 al artículo 205.
Estos artículos nos van a ayudar a discernir lo que son los estímulos fiscales. ¿Qué tipos de estímulos fiscales tenemos en la ley, Ismael? Bueno, pues tenemos, son bastantes, no son poquitos. Realmente si nos metemos, si queremos invertir en algún negocio, tenemos que meternos a ver qué tipos de estímulos fiscales tenemos en nuestro proyecto de negocio. Yo te recomiendo que te metas a ver los estímulos fiscales que tenemos en nuestro país y que de ahí partas para poder fortalecer tu proyecto de negocio. Y más ahora que tu proyecto de negocio, pues prácticamente está quebrado. Entonces, nos mencionan el artículo 185 en adelante al 205, son de las cuentas personales de ahorro, tenemos estímulos fiscales, de los patrones que contraten personas que padezcan discapacidad y a los adultos mayores, de los fideicomisos dedicados a la adquisición o construcción de inmuebles. Esto va enfocado a inmobiliarias que se dediquen a hacer casa habitación. Para el tema de cinematográfico tenemos incentivos de estímulos fiscales para la producción y distribución cinematográfica y teatral nacional, que hoy también está en disrupción, hoy también está quebrada esa actividad. También tenemos estímulos fiscales para las personas o los negocios que se dediquen a la construcción y la enajenación de desarrollos inmobiliarios y las sociedades de producción cooperativas. Ahora, siguiendo con el tema de los estímulos fiscales, tenemos la opción de acumulación de ingresos de personas morales. Recordemos que esta opción cada año, en la ley de ingresos que publica el plazo, tenemos hasta el 31 de enero de cada año poder cambiarte a esta opción de ingresos por persona morales, que es por flujo de efectivo. Todos los años tienes la opción de cambiarte a esta modalidad. La única situación es que tienes que tener dos requisitos. El primero es que no seas socio de otra empresa, o sea, que los únicos dos socios o más socios no tengan otras empresas y que la empresa no rebase los 4 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior, o sea, el año pasado. ¿Sale? En el caso de la promoción de inversión de capital de riesgo, tenemos grandes beneficios en cuanto a los estímulos fiscales si tú quieres invertir en empresas de capital de riesgo. ¿Cuáles son esas empresas de capital de riesgo? Las que prestan dinero sin alguna adjudicación, sin algún bien a cambio y que realmente se dedican, son ángeles inversionistas, que se dedican a entrarle a tu negocio sin obtener nada a cambio. Para ellos hay estímulos fiscales. ¿Ok? Bueno, dentro también de esos estímulos fiscales tenemos, dentro de la misma ley tenemos el estímulo al desarrollo de la tecnología. Vamos a poner especial atención en este estímulo porque a partir de diciembre, como ya les mencionaba, viene el salto cuántico, ingresa lo que es la inteligencia artificial en México y en diciembre también ingresa lo que es la tecnología de la 5G. Entonces, si tu negocio se va por el tema de disrupción, hoy tu negocio está quebrado, tu negocio no tiene hacia dónde ir, entonces lo que tenemos que entender es que este estímulo fiscal nos va a ayudar mucho en cuanto a investigación y desarrollo tecnológico. ¿Ok? También tenemos estímulos fiscales en los equipos de alimentación para vehículos electrónicos y los estímulos fiscales para los deportistas de alto rendimiento. ¿Qué tenemos aquí? Son bastantes estímulos que podemos tener en cuenta, que tenemos como adicionales, como ya lo mencionamos en nuestra diapositiva anterior, son adicionales. Yo nada más estoy mencionando cerca de 10 estímulos fiscales que solamente tenemos en la ley del impuesto de la renta. Faltan los de la ley de IVA, la ley de ingresos de la federación, los que vienen como resolución administrativa y los que todavía como decretos administrativos y como decretos a nivel gobierno van a empezar a dar a partir de un año. Entonces, nada más estoy tocando las partes afines en donde tenemos, donde podemos buscar los estímulos fiscales, ¿ok? Obviamente por razones de tiempo y por razones de limitación en cuanto a los temas que vamos a ver, tenemos mucha información que brindarles, ya nos toca a cada quien investigar a profundidad cuál es el estímulo fiscal que mejor se adecua, ¿ok? Entonces, resolución miscelánea fiscal, aquí vamos a hacer una remembranza. Recordemos que primero
va nuestra constitución política en ese orden jerárquico. Nuestra constitución política, abajo va nuestro código, nuestras leyes, y por debajo del código de las leyes va la resolución miscelánea fiscal, que se tiene que decretar y que además se tiene que publicar en el diario oficial, si no, no tiene validez, perdón, y que además esta resolución miscelánea fiscal solamente nos ayuda a facilitar el cómo pagamos los impuestos y cómo presentamos nuestras obligaciones. Jamás nos va a poner una carga impositiva de impuestos, jamás nos va a poner una carga adicional a lo que viene sobre la ley. ¿Ok? Entonces, primero entendamos, Código Fiscal de la Constitución Política, después Código Fiscal de la Federación y sus leyes, y posteriormente el reglamento. Y en ese orden, el reglamento está la resolución miscelánea fiscal. Dentro de la resolución miscelánea fiscal vamos a encontrar cómo vamos a aplicar esos estímulos correctamente y cómo los vamos a proyectar tanto ahorita como en el futuro. Nos va a ayudar a facilitar y a entender mejor la ley. Simplemente eso. Por eso el tema de la resolución miscelánea fiscal, que siempre se publica en diciembre de cada año para el próximo año, tenemos que entender que ahí tenemos la solución y la facilidad a nuestras alternativas financieras. ¿Ok? Dentro de las resoluciones que nosotros ya sabemos, que son la Constitución, que nos ayuda mucho, artículo primero, el 16 y el 25 de la Constitución, el Código Fiscal Federal, que nos ayuda en su artículo 25, que nos habla de los estímulos, y artículo 29, el artículo 39, que nos ayuda a cómo aplicar esos estímulos y cómo nos van a dar esos estímulos. Y la resolución miscelánea, que nos ayuda a facilitar la correcta proyección y el acomodo del estímulo fiscal para poder aplicar el estímulo fiscal y la disminución de nuestros impuestos, y así nuestra alternativa financiera sea la mejor. También tenemos el apoyo de otras resoluciones, que las llaman facilidades administrativas, y estas también se publican cada año y se publican de manera trimestral. Las facilidades administrativas van enfocadas a diferentes sectores. Estos también son estímulos fiscales, son exenciones, son ayudas, son facilidades administrativas para la disminución de impuestos. Me he encontrado en la práctica estos sectores en donde han estado pagando un 20% más de impuestos porque no sabían que había facilidades administrativas, ¿no? Para el tema, un ejemplo que les puedo dar, en el sector autotransporte, puedes evitarte pagar un 8% por el salario de tus trabajadores. Entonces, esa es una facilidad administrativa, es una exención y es un estímulo fiscal. Si tú te dedicas al sector autotransporte y tienes trabajadores, obviamente, dados de alta en el IMSS, puedes optar por no pagar el 8% del ISR que viene en facilidades administrativas. Lo pueden consultar en el diario oficial el día 18 de febrero del 2020. ¿Sí? Además de muchas otras facilidades administrativas que vemos en pantalla: sector primario, sector autotransporte de pasajes, tanto el de carga federal y el de pasajes, y el sector transporte de carga. Entonces, nada más es meterse. Nosotros les podemos decir en dónde, cómo y cuándo, pero también es bien importante que ustedes sepan en dónde. El especialista lo sabe, cobra por eso, está bien, pero también nosotros debemos de saber en dónde tenemos que tener en cuenta estas facilidades, y por eso son estos foros. Por eso agradecemos a la Asociación UNIREN, que nos da estos foros que, además de que son gratuitos, nos dan herramientas. Tenemos que entender que afuera tenemos mucho desconocimiento de la ley. Realmente, si estudiamos a fondo la ley, si aplicamos los estímulos correctamente, si nos echamos un clavado a la resolución miscelánea y a las facilidades administrativas, terminamos pagando, y lo he dicho hasta el cansancio, no terminamos pagando un 30%. Financieramente, terminamos pagando entre un 15 y un 20% de impuestos. Y eso es mucho, pagar impuestos, ¿sale? ¿Ok? Vámonos con las alternativas financieras que tenemos en cuanto a la emergencia sanitaria. Ya entendimos en los módulos anteriores el por qué, el fundamento, cómo, cuándo y dónde. Ya sabemos en dónde podemos encontrar nuestras alternativas financieras para podernos poner en acción, para poderlas aplicar. Ahora, ¿cuáles son las que necesito? ¿O cuáles son esas alternativas financieras que puedo aplicar directamente sin consultar la ley a lo mejor, o que de alguna otra manera las tengo a la mano y que nosotros como
como Unidem te las vamos a dar. ¿Ok? Recordemos que la Prodecom el mes pasado ya se hace una reducción del 75% de su capacidad. Ya no tenemos como contribuyentes un 75% de protección. Ya redujeron la inversión a esa desconcentrada. Si me preguntan a mí si ayudaba la Prodecom, claro que sí, ayudaba mucho, ayudaba bien y mucho. Nosotros obviamente estábamos trabajando como Unidem para poder ser síndicos de ahí, vamos a tratar de ser síndicos de ahí, pero ¿cuál es la situación cuál es la situación que está desfavoreciendo a este gremio de la Prodecom? Pues bueno, lo que nos dice el gobierno es de que la Prodecom se va a reducir en cuanto a su tamaño al 75%, además de que se cambió de domicilio. Aparte de eso, por la austeridad que en el ensayo de nuestro gobierno, que en la nueva política económica hace reducción de su administración, y haciendo reducción de su administración, nos dice que la Prodecom actualmente, pues obviamente, no está, es un ente que tiene que reducir forzosamente en su capacidad del 75%. Ahora, esta situación de la Prodecom, obviamente tenemos que entender que esa reducción nos va a afectar como contribuyentes, porque contribuyentes que tenían ingresos abajo de 10 millones de pesos, tranquilamente podríamos ayudar. ¿Y quiénes son esos contribuyentes? Los pymes. Los pymes son el 85% de la producción en el país y son las personas que efectivamente acudíamos a la Prodecom a que nos ayudaran, sin ningún costo, gratuito, y que de alguna manera, si a mí me preguntas si la Prodecom ayuda, sí ayuda. Es una opción y es una alternativa para la solución a los impuestos y para la solución al conflicto en cuanto a particulares y el ente fiscalizador. Entonces, aunado a eso, tenemos que entender que tenemos que les vuelvo a mencionar, tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas. Ahora, ¿cuál es la noticia que también sabemos? El Banco de México ya decretó el 26 de junio que los bancos tienen que extender, ya hicieron convenios, 2 meses más. Recordemos que cuando inició la pandemia nos ayudaron con 4 meses para aquellas personas que teníamos créditos pymes, créditos bancarios, créditos de intereses, créditos de tarjetas de crédito, infinidad de créditos. No nos condonaron, sino nos congelaron durante 4 meses. Nos dice que nos van a extender otros 2 plazos por la situación. Ahora, sabemos y entendemos que no hacen esto los bancos. ¿Quiénes son los que quiebran también? Los bancos. También no vamos a verlos como unos buenos samaritanos. Realmente los bancos, si no nos dan esas alternativas, quiebran. Recordemos que si un banco por contrato en 3 meses no paga, se va directamente a incobrable. Y si se va a incobrable, el banco pierde. Y si el banco pierde, pues ya estamos viendo el ejemplo de FAMSA, ¿no? Entonces, no es algo que digamos que es una ayuda. No es una ayuda, es una ayuda para los banqueros, es una ayuda para los bancos, que nos tienen que dar esa opción de 4 a 6 meses para que no puedan quebrar ellos, porque obviamente no vamos a tener para pagar, ¿ok? Entonces, por ese lado, debemos de estar tranquilos en cuanto a las alternativas financieras. Sí tienes que estar marcando constantemente, tienes que estar revisando que te extiendan ese plazo. Si no, recordemos que los que tenemos créditos bancarios pymes, está adjuntado a tu cuenta de bancos y te lo jalan en automático. Entonces, tienes que considerar que tienes que hablar a tu banco para ver si ese banco te va a extender. Hasta donde tenemos entendido, y de acuerdo a la página de Banco de México, todos los bancos tienen que entrarle a la extensión de 4 a 6 meses. ¿Sale? Ahora, vámonos con las alternativas financieras en cuanto al negocio en marcha. Recordemos que este término es contable, pero a nivel internacional se ocupa. Tu negocio en marcha o el negocio en marcha, contablemente lo podemos identificar que se dedica a un ente económico que está sano, que no tiene ningún problema, que tiene ingresos y egresos y que está valorado en un lapso de 12 meses. Ese es un negocio en marcha. Tiene recursos
Tienes capital para que tu negocio pueda tener vislumbramiento actual y futuramente. Si tu negocio en marcha, digamos, y valga la redundancia, no marcha bien y por el tema de la pandemia y lo que estamos pasando, tu negocio ya tiene un quebrantamiento, entonces tu negocio no está en marcha. Tu negocio está quebrado, no tienes para pagar nóminas, no tienes ingresos, no tienes absolutamente nada, entonces tu negocio no está en marcha. Tu negocio está detenido. De hecho, sabemos que nos mandaron a descansar las operaciones, las actividades no esenciales, prácticamente hoy están quebradas, ¿no? Entonces, ahora ya vamos a enfatizarlo, vamos a generar esa diferencia en el negocio en marcha y tu negocio en la actualidad. ¿Qué tenemos? Tu negocio en la actualidad, ya sea esencial, de la actividad esencial o no esencial, tu negocio tuvo una disrupción. Disrupción no nada más se va a la parte digital. Tu negocio tuvo una disrupción. Esa disrupción de negocio está causada por un quebranto, ¿sí? Tu negocio se detuvo, ¿sí? Y tu negocio actualmente está teniendo una disrupción. Y si tu negocio está teniendo una disrupción, tenemos que tomar en cuenta tres ejes principales. Entonces, para detenernos un poco, tu negocio anteriormente, antes del mes de febrero, estaba en marcha, estaba sano, estaba bien, y se presumía negocio en marcha. Y son características específicas. Para que tu negocio se presuma en marcha, tiene que estar en marcha 12 meses constantes. En el año del 2020, tu negocio no está en marcha. Al menos ya van 3 o 4 meses que está parado. Entonces, tu negocio ahora ya no está en marcha. Tu negocio está disruptivo, está parado, está roto, ¿vale? Entonces, para tu negocio en la actualidad, tenemos 3 cosas que tenemos que tener en cuenta. Tres cosas. El primero, factores que estos relacionan a tu negocio en marcha. La rentabilidad esperada y la actual. La programación de pagos de deuda, que son tus acreedores, tus proveedores y lo más importante en tu empresa, tus empleados y tus colaboradores. ¿Ok? El C, las fuentes potenciales de recursos que vas a reemplazar hoy. ¿Qué es lo que no te sirve y qué es lo que vas a comprar mañana? ¿Tienes capital para comprarlo? Ok. En el eje 3, situaciones que generan duda al respecto. Si tienes dudas, tienes que juntarte con tu administración y revisar si tu negocio actualmente está en marcha. O sea, ningún negocio hoy está en marcha, está disruptivo, ¿ok? Observar los planes de acción que vas a hacer ahorita para el futuro. El futuro próximo, estamos hablando de 6 meses, y aún así no vas a rebasar el siguiente año. Analizar el pronóstico del flujo de efectivo que vas a tener en el futuro, ¿sí? Tu negocio en marcha debe de estar prospectando de 1 a 2 años. Si tú ahorita no tienes la proyección o no tienes el flujo de capital para 2 años, entonces estamos en serios problemas. Y tu negocio en la actualidad está en disrupción, ¿ok? En el factor 3 tienes que estudiar los planes futuros de tu entidad económica. Si tú no planeas tu presente y tu futuro, realmente no estás condenado a que en septiembre estés cerrando las puertas, ¿ok? Ahora, ¿qué tenemos que ver en este tercer eje? Enajenación de activos. Tienes que ver si vas a vender tus activos. No creo que quieras comprar. Hoy no vas a comprar. Tienes que ver que vas a vender activos y cómo los vas a vender y qué beneficio vas a obtener, tanto para ti, para tu administración y lo más importante, tu equipo de trabajo. ¿Sí? Tienes que ver a futuro si vas a pedir préstamos y cómo los vas a pagar o si vas a reestructurar un crédito. ¿Sí? Tienes que tomar en cuenta también, en el inciso C, si tienes partes relacionadas, si hay otros socios, si te va a ayudar a mantener ese negocio. ¿Sí? Y bueno, tener en cuenta que de 1 a 5 años no vas a recibir utilidades como dueño o socio de negocio y como profesionista que vas a emprender o como profesionista que vas a estudiar una carrera, tienes que entender que no vas a tener negocio. Vas a sobrevivir durante los primeros 2 años y vas a empezar a despuntar a partir del tercero para llegar a 5 años, que es lo que nos va a tardar en recuperarnos. ¿Ok?
Ok, ahora vamos a comparar tu negocio tienes que comparar tu negocio que tienes actualmente con el negocio en marcha. ¿Tu negocio está sano? ¿Tu negocio está en buenas condiciones o está disruptivo? ¿Sí? Tienes que valorar una alternativa que tienes que hacer y que nos están proponiendo, y de acuerdo a la OMS, tienes que resetear, tienes que volver a iniciar, tienes que cambiar el modelo de negocio, tienes que hacer o basarte en otras alternativas, tienes que visualizar tus alternativas financieras y entonces sí, ya sabes, tienes de 1 a 2 años para reestructurarte, porque si no, ya en el próximo año ya no vas a estar vivo, ¿ok? Ahora, con el tema de alternativas financieras, pero en la disminución de impuestos, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? El artículo 66 nos dice que podemos pagar a plazos todos los pagos de impuestos federales y lo que son INS y Seguro Social. ¿Qué es lo que tenemos INS y Infonavit? Solamente a manera federal tenemos estas alternativas. El artículo 66 del Código Fiscal Federal nos dice que podemos pagar a plazos. Claro, hay ciertas cosas que tenemos que cumplir para poder pagar a plazos. Solamente nos piden 2 recomendaciones. Que lo presentemos en un formato que ya está publicado y que paguemos el 20% de ese impuesto que debemos o de ese crédito fiscal que debemos. Entonces, dentro de las alternativas financieras que tenemos para la disminución de impuestos, una de ellas es la disminución en los pagos a plazos. ¿Cuáles son los diferimentos? De 6 a 32 meses. Tenemos esas alternativas, ¿ok? ¿En qué instancias de gobierno tenemos esas alternativas? El pago en parcialidades la tenemos, obviamente, en la parte federal, en los impuestos federales. Hay ciertos impuestos que no se pueden pagar, por ejemplo, el IVA y las retenciones, no se pueden pagar a plazos, pero lo que son todos los demás impuestos se pueden pronosticar y se pueden solicitar que se pague a plazos. Ahora, en el tema de INS, Infonavit, esos impuestos también, esas recaudaciones, también las podemos diferir a plazos de 12 a 32 meses. ¿Okay? Ahora, disminución de pagos provisionales. Para personas morales exclusivamente, acuérdense que el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nada más nos dice que es para personas morales y tenemos en pantalla esa solicitud de autorización, está publicada en el anexo 1A del formato 29 de diagonal ISR, que viene en la resolución miscelánea fiscal 2020, basado en el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que nos dice que podemos disminuir los pagos provisionales del segundo semestre. O sea, que ahorita estamos a tiempo para poder disminuir los pagos provisionales. Son varias condicionantes, pero yo les digo, si ahorita tenemos una contingencia sanitaria, si hoy lo preocupante es nuestra salud, hay que optar por esta situación. Está en ley, no está en criterio, no está en reglamento, está en ley, está en el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahora, ¿qué estamos haciendo los síndicos del contribuyente, en este caso los síndicos de UNIDEP? ¿Qué estamos tratando de hacer? En esta situación estamos tratando de que este formato se vaya de manera digital. Esperemos que en los próximos días esténse al pendiente con nosotros ahí con UNIDEP. El formato lo estamos tramitando a manera de síndicos, que este formato se pueda presentar vía portal por vía portal de la Secretaría de Hacienda. Entonces, actualmente se tiene que presentar vía presencial, pero yo les recomiendo que nos esperemos un poquito. El plazo tenemos hasta el 17 de este mes, 17 de junio, ¿ok? Y aprovechen. ¿Cuáles son las medidas de apoyo del Infonavit? Son medidas de protección para fuentes de empleo en los patrones, y las vamos a ver a continuación. Para proteger el empleo formal, se van a dar prórrogas, que es lo que ya vimos, de manera directa, de acuerdo al artículo 66 del Código Fiscal de la Federación. Nos están dando las medidas para poder proteger al empleo formal. A los patrones les van a dar prórrogas administrativas. La fiscalización, no van a ir a tu casa a tocarte la puerta y decirte que estás
debes las aportaciones de Infonavit. No te van a estar molestando, solamente vía correo te van a mandar una invitación diciéndote que no has pagado tus aportaciones patronales de Infonavit. Pero estas son medidas que están de acuerdo a la emergencia sanitaria, ¿ok? Las medidas de protección y fuentes de empleo, pues obviamente si nosotros como patrones pedimos prórroga, van a poder ayudarnos. Esto sí, hay que tenerlo en cuenta, esto sí lo podemos hacer vía línea, lo podemos hacer vía internet, en la página mediante una aclaración, ¿ok? En el tema también del Infonavit, pero en apoyo a los trabajadores, hay que tener también tranquilidad. De hecho, todas las personas que perdieron su empleo, que fueron despedidos y que tienen un crédito de Infonavit, en automático, cuando se dio de baja el trabajador, en automático el Infonavit lo que hizo fue mandar los 3 meses de congelamiento del crédito, ¿sale? Lo puedes pedir como trabajador, hay que ayudar nosotros como profesionistas a los trabajadores de las empresas, a los colaboradores, que son muy valiosos en las empresas, que son los que están generando que esto vaya caminando. Hay que ayudarlos, que pueden pedir 3 meses más, y las personas que quedaron desempleadas o que las dieron de baja por el tema de la disrupción, hoy tienen un plazo de 1 año para pagar ese crédito, porque está lo que es el Fondo Universal de Desempleo, ¿vale? Para el tema de los apoyos de los trabajadores que tuvieron el paro técnico, también lo que hicieron fue disminuir los pagos, y también ya sabemos que a partir del 2019 todos los trabajadores pueden ir por medio de aclaración y solicitar que su crédito se le disminuya, su amortización de su crédito se le disminuya. Entonces, hoy están más flexibles que en otras ocasiones, ¿ok? Para el tema de las pymes, en cuanto al tema del Infonavit, también tenemos el apoyo para esas pymes, que son, recordemos que van desde personas que tienen trabajadores menores, de empresas que tienen menores de 10 trabajadores hasta 100 trabajadores, tienen estos apoyos. El pago de la aportación va a ser flexible, y obviamente si pagan en tiempo, va a haber algunas, no condonaciones, pero va a haber algunos incentivos. Vamos a esperar esos incentivos porque todavía no se publican, ¿ok? ¿Qué pasa? Ok, ya te comenté cuáles son las alternativas financieras, ya te comenté cuáles son las cuestiones por las que de alguna otra manera yo puedo optar. Tenemos, de acuerdo a Constitución Política de los Estados de nuestro país, tenemos el artículo 25 que podemos optar por un estímulo fiscal, que es la economía de opción. Podemos optar por el libre albedrío de la administración de nuestros recursos, o sea, así como pagar nuestros impuestos. Pero, ¿qué pasa si yo ahorita tengo un problema y tengo una situación de operaciones simuladas? ¿O qué pasa si tienes una situación en donde ya el SAT te está tocando la puerta? Lo primero que tienes que hacer es acudir con el especialista, con el contador fiscalista, con el abogado fiscalista, que te va a ayudar a solucionar. El artículo 68 del Código Fiscal Federal nos dice que solamente la autoridad nos puede de alguna otra manera causar en delito y nos puede presumir que somos responsables siempre y cuando la autoridad demuestre que nosotros somos culpables, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la situación? La obligación de la autoridad es demostrar de que o yo no quise pagar impuestos, o que yo compré facturas, o que yo hice ciertas cosas. Entonces, tienes que analizar primero el problema. El artículo 68 nos ayuda muchísimo, porque por eso en las invitaciones nos dice que le demos información. Hay que tener cuidado cuando le damos información a la autoridad, porque se supone que la gran mayoría de la información ya la tiene. Cuando la autoridad te pide información, es porque quiere tener más pruebas acerca de esto. Cuando ya tengas esta situación, acude al artículo 68, pero también acude con el especialista para que te ayude a discernir todo esto, porque sí hemos tratado. Yo te puedo decir que hasta el día de hoy tenemos a contribuyentes, nuestros clientes, que no tenemos a personas que les hayan embargado, y mucho menos hayan tenido una acusación grave, ¿ok? Entonces, este artículo 68 que está en el Código Fiscal
no está en regla, no está en criterio, nos ayuda, porque la autoridad es la que tiene que demostrar fehacientemente quién tiene la obligación y quién tiene la obligación de demostrar la autoridad de todos los hechos, ¿sí? ¿Ok? Ahora, hay que también tener en cuenta que cuando nos llega un requerimiento de información, cuando nos llega una multa y cuando nos llega un embargo, lo mencionaba al principio, ya pasó mucho tiempo. Para que te llegue una multa, ya pasó un año. Para que te llegue un embargo, después de la multa, ya te pasaron 2 años. Entonces, si hoy tú eres contribuyente o eres profesionista de un contribuyente, si te llega una multa, la multa es porque ya traes problemas de hace años. Ya tienes un problema de hace un año y medio. Las multas y los embargos no te llegan de la noche a la mañana. Debieron haber sido primero, con el artículo 16, fundado y motivado, y después debiste ser escuchado en juicio. Y eso te lleva de 1 a 3 años. Entonces, si hoy estás preocupado, te duele la cabeza, tienes migraña, no puedes dormir, porque estás preocupado en el tema de los impuestos del mes de marzo para acá, no tienes por qué preocuparte. No te va a llegar, no te van a embargar hoy, no te van a embargar, sino te van a embargar en 3 años si no haces las cosas bien. Si hoy no cambias el plan, si hoy no te mueves, si ya viste que tu negocio no funcionó, si hoy no cambias el modelo de negocio, en 3 años, si no te adelantas a la autoridad, entonces sí, yo te puedo decir que en 3 años ya tienes un embargo, una multa diferenciada de hace en marzo del 2020. ¿Ok? Esa es una alternativa también financiera que te puedo decir. Ahora, hay que tener en cuenta cuáles son los bienes que no son embargables de acuerdo al artículo 157. Y cuáles son los bienes que no son embargables y cuáles son las circunstancias que no son embargables de acuerdo al artículo 57. Lo que son todo el hecho familiar, lo que es el vestido y todo lo que es dentro del negocio y dentro de la familia que no tenga, que sea para ejercer nuestra profesión o nuestro negocio, ¿vale? El patrimonio de la familia, la mesa, los enseres, todo lo que sea patrimonio de la familia y que sea patrimonio de la negociación, que sea para el bien del negocio y que lo haga funcionar negocio en marcha, nada de eso es embargable. Algo bien importante también que tienes que entender y que vamos a pedirles a todos los agremiados de UNIDEM, de que los sueldos los protejan. ¿Cómo los protegen? Los protegen con una acta de asamblea, los protegen mediante una acta de asamblea donde van a dar de alta una cuenta bancaria en donde van a depositar todos los sueldos de los trabajadores y esa cuenta bancaria no puede ser embargada porque va a estar registrada como acta de asamblea, acta de socios, en donde va a estar determinada y esa cuando te lleguen a embargar, que esperemos que nunca te lleguen a embargar, los sueldos van a estar salvaguardados para tu equipo de trabajo, ¿ok? Y por otro lado, las pensiones de cualquier otro tipo, ¿vale? Vámonos con el tema del impacto y la permanencia de las empresas. ¿Qué es lo que viene y qué es lo que tenemos con este impacto y permanencia de las empresas? Pues bueno, tenemos que entender de buena fuente de COF, EFC Analytics, tenemos cuáles son las empresas que lo perdieron todo. En inglés los llamamos los losers y en inglés los winners. ¿Cuáles son las personas y cuáles son los negocios que potencialmente perdieron todo en la pandemia? Los tenemos en pantalla. La aviación, la automotriz, las inmobiliarias, la manufactura, los servicios financieros, el turismo. Son actividades que lo perdieron todo y que son los que pusimos en las láminas anteriores que se van a tardar de 5 a 10 años en recuperar, ¿ok? Obviamente aquí podemos incluir restaurantes y etcétera, ¿no? Los que potencialmente lo ganaron todo, que prácticamente se inclinó toda la balanza y se fue el 80% de las ganancias a esos giros, a esas actividades, fueron a los potencialmente ganadores y fue a la agricultura, al comercio, a la tecnología de información, al cuidado de la salud con el tema de la pandemia, a los alimentos básicos y a los servicios y productos médicos. Ahora, aunado a esto, ¿qué tenemos? ¿Ok? ¿Cuáles son en donde te debes de enfocar para poder permanecer en tu mercado? A lo que te dediques, seas contador, seas estilista, seas lo que seas abogado.
¿cuál va a ser tu mercado objetivo? ¿Qué clientes tienes que buscar para poderte mantener? ¿Y a dónde te vas a trasladar para que puedas subsistir en estos próximos 5 años? Pues bueno, tenemos 3 factores, tenemos 3 mercados objetivos. Tenemos al comercio electrónico, tenemos a la tecnología de información y tenemos a la alimentación básica. Tus clientes, tus potencialmente clientes están ahí, ¿sí? Y también tu potencial mercado objetivo está ahí. Yo te recomiendo que analices estos mercados, que analices estas áreas de oportunidad, que analices a los potencialmente perdedores. Ellos se quedaron sin nada. Si podemos ver en la lámina y podemos ver a los 5 primeros potencialmente perdedores, eran empresas estructuralmente grandes. Hoy solamente se quedaron con la estructura y la estructura vale 0. Entonces, hay que enfocar nuestro mercado un mercado objetivo a estas nuevas actividades. Son lo que van a potencializar y son las personas que nos van a ayudar y nos enfocamos como profesionistas y como emprendedores o como empresarios, nos enfocamos directamente a estas actividades y cambiamos nuestro modelo de negocio hacia esto, vamos a poder permanecer en la actualidad y en el futuro. ¿Ok? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué te recomiendo con estas alternativas financieras? Que independientemente de que optes por las alternativas financieras que vimos en el módulo anterior, yo te recomiendo que ya te pases a las redes sociales, ya te pases al e-commerce, ya te pases a la nube, ya realmente el negocio que quiera mantenerse con dudas, que tenga dudas y que piense que va a funcionar como funcionaba hasta el mes de enero de este año, realmente está predestinado a que en diciembre ya está cerrando, muy probablemente el siguiente año no tenga que comer, ¿ok? Entonces, la adaptación al cambio es lo más recomendable. Ya pásate a las redes sociales, pásate, dale mantenimiento a tu página de internet, búscate un potencial e-commerce para que te ayude en estos objetivos. ¿Qué tienes que hacer y qué te recomiendo? Tienes que rediseñar tu negocio. De entrada, la parte administrativa tiene que hacer home office o el teletrabajo. Entonces, ya hoy tienes que rediseñar tu negocio, tienes que rediseñar tus manuales, ya no vas a subsistir igual. Eso hay que entenderlo. Para las personas que no han alcanzado a entender que la pandemia existe, hay que entender que también eso no lo van a entender. Hay que revisar que esto también no lo van a poder visualizar. Ustedes, como miembros de UNIDEM y que están a la vanguardia en todos los cursos, que me he dado cuenta que han estado teniendo muchos cursos y mucha actividad la asociación, pues obviamente han tenido muchas herramientas, muchas situaciones en materia de dónde exportar y además de forma gratuita. Nosotros venimos a también innovarles con esta situación. Si tu negocio no lo rediseñas, a partir de hoy no haces un nuevo modelo de negocio y tu objetivo no lo cambias, le sigues vendiendo a lo viejo, mañana te vas a extinguir, ¿ok? Tienes que entender que tienes que definir el producto y tu servicio, y aquí te dejo en pantalla todo lo que tienes que hacer para poder rediseñar tu negocio, ¿ok? ¿Qué es lo que viene en cuanto a la entrada? ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué digo que tienes que rediseñar tu negocio? Viene muy fuerte la entrada de la 5G, la tecnología que hace que más rápido se genere la velocidad en Internet, que la web participe más rápido, pero hay que poner especial atención a esto. La 5G nos viene a cambiar la vida. ¿Por qué? Porque la 5G viene con la entrada de la inteligencia artificial. Todos los países, ya toda la información está. Ya por ahí vamos a ver, si vivimos en áreas conurbanas o áreas urbanas, ya tenemos instaladas antenas 5G. Entonces, viene la entrada de la 5G, viene la entrada de la tecnología. ¿Por qué te digo que cambies tu modelo de negocio? ¿Por qué la alternativa financiera es resetear? ¿Por qué la alternativa es cerrar e iniciar de nuevo? ¿Por qué? Porque tu modelo de negocio tiene que adaptarse a la nueva tecnología 5G. ¿Por qué viene la 5G? Si no, primero tiene que entrar la 5G y después viene la inteligencia artificial. México ya firmó el tratado en el mes pasado, ya lo viene trabajando desde hace muchos meses y ya se concreta. En diciembre de este mismo año entra la Alianza Global sobre la inteligencia artificial. Viene mucha inversión de dinero
viene mucha inversión en infraestructura, viene lo que es la nube, viene todo lo que es el nuevo modelo de negocio, viene todo lo que es la inteligencia artificial y todo viene aunado a lo que es pandemia, viene aunado a la 5G y viene aunado a lo que es la Alianza Global por la Inteligencia Artificial. A partir del año que viene ya vamos a tener automatizado, vamos a tener más negocios automatizados. Ya tu negocio, si no evoluciona tu negocio, si no cambias a la tecnología 5G, si tú profesionista no entiendes los cambios, te vas a quedar y entonces vas a entrar en la etapa, o vamos a entrar en una etapa en donde vamos a ser de los más pobres, o vamos a ser de la clase media baja, o vamos a ser de la clase media que va a estar dividida. Entonces, hoy te tienes que preparar, porque no nada más es la pandemia, no nada más es buscar alternativas, no nada más es actualizarme, no nada más es un curso de alternativas financieras. Es todo un rollo financiero que tienes que entender en tu modelo de negocio. Modelo de opción de negocio para poder innovar y para poder tratar de reestructurar tu negocio. Capacitarte en la 5G, porque viene la inteligencia artificial en el 2021. A partir de diciembre ya están embarcando ya están entrando la tecnología para poder innovar en el siguiente año. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un breve resumen. Afortunadamente vamos en tiempo, no sé si me podrán decir por ahí. Sí, vamos en tiempo, pero nos vamos a tardar un poquito más en las preguntas y respuestas, que ya he visto que ya tenemos ahí a varios participantes y me da mucho gusto que podamos ir aclarando todo lo que se pueda. Angie, tenemos 15 minutos para preguntas y respuestas, después nada más de dar ahorita el resumen. Vamos con preguntas y respuestas y ya después mis recomendaciones, ¿ok? Ok, entonces, ok, gracias. Vamos a hacer una recapitulación de lo que acabamos de ver. Alcanzamos a ver el porqué del tema en cuanto a la pandemia y cuáles son los procesos que vamos a llevar, que son, la pandemia nos va a llevar de 2 a 5 años de recuperación a todas las personas, a todas. Llámese quien llame y quien tenía dinero, quien tiene capital, da lo mismo. Nos va a llevar de 2 a 5 años. No lo digo yo, lo dicen las organizaciones que nos gobiernan, ¿ok? A nivel internacional. Ahora, ¿cuáles van a ser los negocios que se van a recuperar rápido y que se van a recuperar lento? Los que se van a recuperar lento van a ser de 5 a 10 años, que son las actividades no esenciales. Y las actividades esenciales se van a recuperar de 2 a 5 años. Pero si no cambias tu modelo de negocio, posiblemente vas a morir. ¿Ok? Ahora, ¿qué vimos en el temario? En el módulo 1 alcanzamos a ver dónde se encuentran esas alternativas financieras y conocimos a fondo en dónde vamos a consultar código fiscal, los estímulos y la resolución miscelánea. También vimos en el módulo 2 los estímulos fiscales y cuál es el concepto y sus beneficios. ¿Ok? Aclaramos qué nos hace la resolución miscelánea fiscal, en qué nos ayuda a facilitar, a entender las leyes y a facilitar la aplicación de los estímulos. Entendimos las alternativas que tenemos financieramente para apoyarnos en nuestra empresa. Si nuestro negocio está quebrado, cierra y vuelve a abrir un nuevo. ¿Ok? Resetea tu negocio o reseteate tú para comenzar desde cero. Vimos también en el módulo 5 del impacto y la permanencia de las empresas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que ya no debemos de hacer? Quien sí se adapte al cambio más rápido va a poder proliferar, quien no va a decaer. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí es el resumen. Vamos a pasar a preguntas y respuestas. Sí, qué bueno que nos dio tiempo para esto. Son cerca de 15 minutos de preguntas y respuestas y después vamos con nuestras recomendaciones de Ace Ferreira y un servidor. Si gustan las empresas que tengan alguna duda, escribirlas en el chat. Asimismo, el licenciado en Contaduría certificado, que es nuestro expositor del día de hoy, va a realizar la contestación de algunas preguntas. También para ello se le hicieron llegar por su WhatsApp, licenciado. Sí, ya lo voy a abrir. Gracias. Ok,
Nos menciona, es cierto que el gobierno es muy tramposo y quiere que la gente que... A ver, la pregunta 1, no sé si estamos recomendando que pongan el nombre para que lo podamos ver, o la empresa mínimo. La pregunta 1 nos dice, ¿es cierto que el gobierno es muy tramposo y quiere que la gente que menos tiene debe pagar impuestos, cuando debería de ser que los capitalistas tendrían que pagar más en estos momentos? Parece que el gobierno afecta a los que menos tenemos. No. Bueno, a ver, para esta pregunta tenemos el material. Hay un ensayo que el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el 15 de mayo, en donde nos especifica que efectivamente está emitiendo una nueva política económica dentro de nuestro país. Y la política económica que él va a poner es ayudar a los pobres. Él en su ensayo que nos menciona que el 70% de las personas en el país carece o tiene diferencias económicas, y el otro 30% de la población es clase media alta y clase alta. Entonces, él está enfocado a los pobres. Exacto, ese es el ensayo que él tiene, y eso es lo que nos hace ver, ¿sí? Realmente lo que podemos ver a detalle es que efectivamente todos los gobiernos, no encuentro el nombre de quien nos esté diciendo para poderle contestar con el nombre, pero en la pregunta 1 que nos hacen, yo le contesto la pregunta a esa persona que nos hizo la pregunta 1, de que si el gobierno es muy tramposo y quiere que la gente pobre hacerlos más pobres. No. Aquí la cuestión es, todos los gobiernos, siempre el que llega al gobierno van a tener diferentes formas de gobernar, ¿sí? Pero todos los gobiernos cambian, nos prometen una cosa, pero al final cumplen otra. Ahora, hay que entender que también no le va a alcanzar al gobierno actual en 6 meses a poder corregir todo lo que tramposamente se hizo en años anteriores, aunque también tramposamente se están haciendo cosas actualmente. ¿Ok? Esa es nuestra pregunta número 1. ¿Nos pueden poner nombres, por favor, o nombre de la empresa para poder... La pregunta 2 dice, los bancos evitan con estos plazos de gracia, son para generar reservas y en algunos casos 3 veces el saldo insoluto. No, los bancos, mediante el acuerdo que te van a mandar, que es un escrito que te mandan, los bancos que te van a dar prórroga van a congelar. De hecho, no está permitido por Banco de México que te cobren intereses. Te van a cobrar hasta donde se quedó cuando inició la pandemia. Te van a cobrar normal a partir de que ya te empiecen a cobrar tu interés normal, pero durante esos 4 o 6 meses que te van a alargar el proceso, no te van a cobrar un interés adicional. Vamos con la pregunta 3. ¿Recomiendas crear tu propio sitio dentro del mercado o comercio electrónico? Claro, si tú ya tienes una página de internet y ya estás trabajando con una persona que te está ayudando, tú mismo tienes un departamento, a ese mismo departamento capacita al e-commerce, y si ya dentro de tu página de internet, con una subpágina que lo lleve a otra página para poder tener ahí tus productos. Eso es lo que recomiendo actualmente. Esta pregunta nos la hizo Irma Cruz. La 4, ¿en pagos a plazos te piden alguna garantía? ¿Ok? Nos pregunta Bernabé Mares. Bernabé Mares, si nos puedes decir de qué, si es pagos de impuestos federales o de IMSS o del SAT, perdón, de IMSS o de Infonavit. Yo les voy a explicar las 3. La garantía para el pago de impuestos federales, no se está pidiendo garantía acuérdense que es hasta ciertos montos. En el tema de IMSS e Infonavit no se está pidiendo tampoco garantía. Entonces les recomiendo que en el pago a plazos opten por esta opción, porque realmente no va a haber economía, no va a haber negocio que aguante tanto la carga fiscal como la carga económica que estamos viendo actualmente. Vamos con la pregunta 5. ¿Nos podemos amparar en el artículo 1 en caso del requerimiento del SAT por enfermedad que nos impide atender el requerimiento?
Itzel Carrillo. Ok, eso lo tienes que evaluar, Itzel Carrillo, lo tienes que evaluar precisamente con tu parte jurídica. El artículo primero en garantías individuales, hay que ver primero quién se enfermó, si se enfermaron los dueños, si efectivamente se enfermó un trabajador y enfermó a todos los trabajadores. Bueno, si tú estás obligado como esencialmente, tienes muchas alternativas. Sí, yo te recomiendo, yo te digo, sí te puedes amparar, pero lo que te recomiendo adicional al amparo es que lo analices la parte financiera y administrativa con tu equipo jurídico. ¿Ok? Pero sí te puedes amparar. ¿Tenemos más preguntas? Ok. Ok, nos pregunta nuevamente la pregunta 6, Bernabé Mares. Nos pregunta, ¿la inteligencia aplica en México? ¿La inteligencia artificial aplica en México? Claro, a partir de diciembre entra el tratado, entra ya la inteligencia artificial en México. Ya está preparado México para recibirlo, ya tenemos antenas 5G, ya el convenio ya se firmó y la entrada por el tratado y por el convenio que les mencioné hace rato, entra en diciembre, este año. O sea, el futuro ya nos alcanzó. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a esperar porque las está redactando nuestra compañera Irene. La pregunta 7. ¿Cómo podemos ampararnos si estamos enfermos? Ok, no dice el nombre. Ok, claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que lo primero es tu salud. Primero tienes que revisar que estés bien. Que esperemos que la pregunta no sea porque estés enferma o enfermo. Lo primero que tienes que estar es estar bien. Ya después de que pase la situación, te puedes amparar, ¿ok? ¿Y cómo te puedes amparar si estás enfermo? Vamos a entender, no te puedes amparar tú porque tú como tal, personal, no te puedes amparar, tienes que estar apoyada de un abogado que esté especializado en amparos. ¿Por qué? Porque pues obviamente son términos que tenemos que tener claros en el amparo y que nos va a ayudar a poder mantener nuestro negocio en marcha aún estando enfermos. Entonces, pues sí, o sea, si estás enferma ahorita, lo que les comentaba, hay plazos. Ahorita no te va a pasar nada, te van a mandar, si tú eres una empresa que tienes problemas financieros, obviamente no vas a pagar impuestos, pero hoy te van a mandar invitaciones, o sea, en septiembre te van a mandar invitaciones, te van a decir, páganos por favor, pero no te va a llegar un requerimiento. Hoy la autoridad está entendiendo que no lo van a publicar, pero lo está entendiendo, de acuerdo a nuestras garantías individuales, que además de que podemos estar enfermos, vamos a tener ese problema de no pagar impuestos. Entonces, lo que repercuta en los meses de marzo, abril, mayo y junio, que es lo que está durando la pandemia, que fue los contagios muy agresivos, tenlo por seguro que esos meses la autoridad no te va a llegar con el requerimiento mañana, te va a llegar con el requerimiento si no pagas dentro de unos 4 o 5 meses. Eso hay que tenerlo en cuenta. Te va a llegar un requerimiento de impuestos anteriores a marzo, te va a llegar de febrero, de enero, te va a llegar requerimientos de la declaración anual del 2019, te va a cobrar de cosas anteriores, no te va a cobrar ahorita, no te va a cobrar, y no porque no quiera, sino porque realmente por la contingencia sanitaria, ni tampoco ellos están arriesgando a mandar notificadores a emplazar, ¿no? Ni por correo, ni por buzón tributario. Vamos a seguir con las preguntas y respuestas. No sé si tengamos más, porque me quedé en la 8. A ver, vamos a ver. Ok. Ok, todos los apoyos son prórrogas, pero no con donaciones. Ok. Nos pregunta la misma persona de la pregunta 7, Dulce María Vázquez. Muchas gracias por tu participación. Ok, nos pregunta en la pregunta 8, Elías Loyola. Todos los apoyos son prórrogas, pero no con donaciones. Todos los apoyos, ¿te refieres a apoyos de dinero o te refieres a apoyos? Bueno, no queda claro. Si nos puedes especificar, Irene, por favor,
¿Qué tipos de apoyos? Recordemos que los apoyos no los confundamos con estímulos fiscales. Los apoyos son apoyos monetarios que dieron en la contingencia, pero esos son créditos, ¿sí? Y definitivamente un crédito no te ayuda en nada. Ajá, un apoyo en crédito no te ayuda en nada. Un apoyo de extensión, pues sí. No te vayas por un apoyo de crédito, vete por un apoyo, un estímulo fiscal, ¿ok? En la pregunta 9 vamos a esperar a que Elías Loyola nos diga qué tipo de apoyos y le contestamos gustosamente. En la pregunta 9 nos dice Mónica Gama, ¿recomienda solicitar créditos para emprender? Los créditos para emprender, Mónica Gama, se detuvieron el año pasado por el actual gobierno. No están dando créditos a emprendimiento. Se dieron, ya pasó el plazo, vamos a esperar este año que se extienda otro, que salen en agosto, pero esperemos que con la pandemia lo saquen lo más pronto posible. Los apoyos a emprendedores son a fondo perdido, ¿ok? Entonces, si vas a emprender un negocio, esperemos que esté destinado. Hasta el día de hoy no hay ninguna destinación. En la ley de ingresos de la Federación están destinados, pero no hay una certeza de que se vayan a publicar por el momento, por la pandemia. Pero en cuanto salgan los apoyos a emprendimiento, aviéntate. Si tienes el modelo de negocio ya, si tienes el proyecto, aviéntate porque es a fondo perdido. Sí, te recomiendo que lo hagas. Todos los apoyos en prórrogas, pero no con donación. Bueno, vamos a contestar la pregunta. Vamos a ver si la puedo leer bien para poder dar una respuesta correcta. Elías Loyola nos dice, todos los apoyos son prórrogas, pero no con donaciones. Si hay condonaciones de impuestos, no. Actualmente no hay condonaciones de impuestos. La condonación de impuestos no hay. Recordemos que el año pasado se decretó que no debe de haber condonaciones de impuestos. El gobierno federal lo debe de decretar. Ahorita no hay condonaciones de impuestos, pero lo que podemos aprovechar en todas las actividades hay la economía de opción. Y la economía de opción es optar por por agarrar un estímulo fiscal que está en ley. Entonces, pues vete por la economía de opción para que optes por un estímulo fiscal. ¿Ok? Acércate con el especialista, con el abogado fiscalista, con el contador fiscalista, o bueno, también estamos en la unidad para apoyarlos. ¿Alguna otra pregunta alguna otra pregunta que tengan? Vamos a la pregunta 9. Sí los veo muy participativos. Espero que haya quedado entendido porque sí es un momento de mucha incertidumbre y de muchas dudas. Vamos con la pregunta 10. ¿El gobierno federal tiene apoyos de capital semilla? Desconozco eso. Un poquito más sobre la pregunta. Capital semilla, no tengo ningún término con eso. Esperemos que nos pueda dar, quien nos haga esa pregunta, que nos pueda dar más a fondo que nos pueda preguntar más a fondo del capital semilla, o que nos dé otro nombre o sobrenombre. No, lo único que da ahorita lo que está dando de apoyos el gobierno es a los pobres, a los más necesitados y a los jóvenes que les está dando las becas para que vayan para que estudien y que tengan ese. Ok. Ya complementó. ¿El gobierno federal tiene apoyos de capital semilla para emprendimiento? No. Eso no que yo sepa, no tenemos ningún fondo, sino ahorita todos estuviéramos corriendo a tomar ese fondo semilla. No lo tenemos actualmente, ¿no? Y esperemos que se publiquen en agosto, más o menos por ahí a principios de agosto se publican las bases para los fondos perdidos de emprendimiento. ¿Ok? Bueno, vamos con... No sé si tengamos otra pregunta, amiga Irene, sino para vamos con las recomendaciones y ya para terminar. Ok, creo que está escribiendo otra pregunta. Entonces, yo recomiendo que
vamos con las recomendaciones. Estamos escribiendo un poquito más de preguntas. Si gustan, voy con las recomendaciones, adelanto las recomendaciones, y si hay más preguntas, antes de que demos la clausura, las aclaramos. ¿Ok? Vamos con nuestras recomendaciones, que es parte también de nuestro módulo. ¿Qué te recomiendo? Simple y sencillamente realiza una reestructura y cambia tu modelo de negocio. No hay de otra. No vas a poder avanzar con lo que estabas trabajando. No vas a poder llegar lejos si no cambias tu modelo de negocio y si no reestructuras. Las empresas que hicieron sus cambios a tiempo posiblemente subsistan de aquí al siguiente año. Muy probablemente no. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Y además, de alguna otra manera, que ya las hemos estado aplicando, que hemos estado viendo en las empresas grandes, chicas y medianas. 60% de la plantilla rescatando a los que mejores trabajan, ¿ok? Pagándoles hasta el 75% de los salarios que actualmente tienen. Si tú les puedes pagar el 100% que les pagabas antes de febrero, adelante. Pero si no haces reestructura, no vas a poder hacer eso. Tienes que hacer convenios con los trabajadores, con tu equipo de trabajo, tienes que hacer convenios. Y recordemos que esos convenios hay que darlos de alta en el IMSS para poder avanzar, y tener en cuenta que tu arma es tu equipo de trabajo. Si no aprendes a trabajar en equipo, realmente, aparte de que vas a llegar solo, no vas a llegar lejos. Entonces, ¿cuáles son nuestras recomendaciones? Realizar una estructura de fondo, cambiar el modelo de negocio, irte a lo digital, hacer un convenio con tu equipo de trabajo, quedarte con los más aptos, quedarte con las personas que te ayuden a crecer, y como recomendación adicional, te vayas a la mediación. Hoy no necesitas un abogado, no necesitas un contador, no necesitas un administrador, porque solamente puedes ayudarte tú con el negocio para poder mediar y poder irte a la negociación. Se trata de negociar, porque no vas a tener dinero para pagar servicios, no vas a tener dinero para hacerlo. Trata de mediar las cosas, tanto en la parte familiar, en la parte empresarial, como en la parte de impuestos. Tenemos por ahí, dentro del código, el tema de la negociación. Tú puedes ir, si te llega un requerimiento y estás consciente de que debes de tus impuestos, puedes ir a mediar y tienes 6 días para ir a hacerlo. Y no afecta en ningún momento a tu patrimonio, no afecta en nada. Simplemente puedes ir a mediar y está en ley. En la parte familiar, en la parte de negocio, dedícate a la negociación, dedícate a la mediación. Trata de mediar todos esos entornos. Eso es lo que hoy debe de haber. Nosotros como IDEM podemos ayudarte a cuáles son los tips, pero como Access Herrera te podemos ayudar en la mediación y la negociación para que puedas llegar a tus objetivos. ¿Ok? Bueno, ya para terminar, tenemos material adicional. Angie, tenemos obsequios para las personas que son socios de UNIDEM, y las personas que no son socios les recomendamos que se unan a la asociación, que se unan. Tenemos costos accesibles, y que de alguna otra manera este material de obsequio les va a ayudar a complementar esta información que les estamos dando. A los socios nos va a hacer favor, te pido, Angie, si nos puedes apoyar a mandarles, te voy a mandar estos obsequios a ti, y ya tú les vas a dar a los participantes, y a los que vayan a querer inscribir a la asociación, pues obviamente una vez que se inscriban, les manden a los socios este regalo, ¿no? Esta va a ser la condición de que se puedan unir a la asociación para poder obtener estos obsequios, que además los beneficios que tenemos adicionales, ¿no? Les dejamos nuestras redes de contacto, les dejamos nuestros números de atención, aquí nos pueden encontrar, y pues básicamente los invitamos a que los próximos cursos síganos en UNIDEM, y también nuestro próximo curso como Access Herrera los invitamos el próximo miércoles 22. Es un curso de 3 horas, es un taller donde les vamos a ayudar a cómo proteger su patrimonio. Y pues bueno, tenemos cosas importantes y tenemos cosas que aprender. Bueno, no sé si tenemos más preguntas, no sé si podemos ir a ver si tenemos más preguntas. Tenemos 3 minutitos para poder ver más preguntas. Yo creo que atendemos 2 preguntas, Angie, y ya le damos clausura, por favor.
Bueno, creo que ya no tenemos alguna pregunta, ya no alcancé a ver más otras preguntas. Entonces, bueno, los dejo con esta frase. Existen dos formas por las que se mueve el mundo, simplemente dos, y espero que las tengan en cuenta. Dos, la primera es el sexo y la segunda es el trabajo en equipo. Para la primera les deseamos mucha suerte y para la segunda les deseamos el trabajo en equipo que estamos compartiendo con UNIDEM. Muchas gracias. Mi nombre es Ismael Ferreira y seguimos con la clausura. Muchísimas gracias, licenciado. La información que nos diste es muy oportuna, exacta y muy interesante. Te invitamos a que nos acompañes. En un momentito más te hablaremos del agradecimiento oficial antes de dar la clausura. Vamos a dar unos avisos. Estamos ya por concluir la reunión virtual del día de hoy y les haremos llegar a su correo electrónico la información que hoy nos compartió el licenciado. Y asimismo, los invitamos a nuestra próxima conferencia de la próxima semana, el día miércoles 8 de julio, de 12 a 2 de la tarde. Tendremos precisamente una conferencia de PRODECON, de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que nos hablaba también el licenciado en Contaduría, que hoy expuso el tema. La invitación se los haremos llegar por los medios de comunicación de UNIDEM, asimismo lo publicaremos en redes sociales. Queremos agradecerle a los más de 200 asistentes que nos acompañaron el día de hoy. Quiero comentarles que nos acompañaron en la plataforma Zoom algunas de las empresas y otras de las empresas nos acompañaron a través de la transmisión en vivo por Facebook Live de la UNIDEM. Estuvimos de forma simultánea transmitiendo en estos dos medios. Y muchas gracias por su presencia y por su tiempo. Recordemos que, como nos dijo el licenciado hace un momento, la unión hace la fuerza. Y agradecemos al licenciado en Contaduría certificado Ismael Alejo Ferreira, de la firma Ferreira Consultores, que nos dio el tema Alternativas Financieras, por su extraordinaria participación y muy útil información que hoy nos compartió. Nos piden, licenciado, si nos puedes compartir nuevamente los datos de contacto porque quieren verificar algunas cuestiones adicionales contigo de manera particular. Listo, ya lo puse en pantalla. Ok, muchas gracias. Pues dejamos estos datos en pantalla y les queremos agradecer a todas las empresas, a todos los invitados, muy en especial a nuestro expositor el día de hoy por el tema que nos compartió y damos por clausurada nuestra reunión empresarial virtual, siendo las 1:56 de la tarde. Mi nombre es Angélica Quijano, fue un placer saludarles. Nos vemos muy pronto y les deseamos una excelente tarde. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Raquel.